Bienvenido a la materia de base de datos 2. El tema es la programación en el lenguaje SQL, parte 1, donde veremos la programación de algunas consultas que acceden a la base de datos demo. Entonces, en este ejercicio tienen que ir a la parte de recursos de la página y bajen el esquema físico de la base de datos. Se lo voy a mostrar en pantalla el esquema físico de la base de datos demo que expliqué en la anterior clase. ¿Ya? Marcan todo el script, lo marcan, mejor dicho, lo seleccionan, le dan copiar y abren el SQL Server y en la ventana de trabajo del SQL Server pegan todo este script, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es pegar en el SQL Server. Entonces voy a compartir la pantalla del SQL Server en este momento. Ahí tienen y le vamos a dar pegar. ¿Ya? Entonces ahí tienen todo el script de la base de datos, o sea, para no volverlo a escribir, y empiezan creando empiezan marcando la primera línea y le dan ejecutar. ¿Ya? Es decir, esta instrucción crea la base de datos denominada demo. Luego le decimos al motor de base de datos que vamos a usar esta base de datos y vamos creando cada una de las tablas. Y más abajo tiene las instrucciones para insertar datos. También ejecutan el script para insertar datos a la tabla proveedores. Luego de la tabla almacenes. Luego insertan datos a la tabla productos. Y por último insertan datos a la tabla suministro. Con esto ya tienen ya todo toda la base de datos creada y poblada, ¿ya? Entonces, podemos abrir otra ventana en el SQL Server. Y aquí vamos a empezar a hacer algunos programas básicos, desde los más básicos. Vamos a hacer una consulta un poquito ya más, entrando a hacer consultas más complejas. Podemos hacer listar los nombres de los productos, listar los códigos, listar el código, nombre de los productos suministrados por el proveedor 1. O sea que quiero que me muestre el código, el nombre y la fecha de los productos suministrados por el proveedor 1. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es el código, nombre y la fecha. El código del producto lo tenemos en la tabla producto, código de producto, dice. El nombre del producto se llama nomp. Nombre del producto. Fíjense que aquí yo un poco lo estoy haciendo. Me queda fácil porque yo conozco la estructura de la tabla. Pero si ustedes no la conocieran, yo la tengo aquí al lado. La tabla producto tiene código de producto, nombre, nomp y el color. ¿Ya?
Entonces, yo acá tengo que mostrar entonces el código del producto, que es esto de acá, el nombre del producto y la fecha. Entonces yo valido pues a qué fecha se refiere, porque en la tabla producto no hay ninguna fecha, si vamos a la tabla almacén no hay fecha, en la tabla proveedores tampoco hay fecha. Donde hay fecha y en el único lugar donde hay fecha es en la tabla suministro, ¿ya? Y hay una columna que se llama fecha. Entonces, en mi consulta tengo que poner F-TRA, coma F-TRA. Ahí está. Entonces ya sé que en la columna código producto y el nombre del producto voy a sacar de la tabla producto y la fecha lo tengo que sacar de la tabla suministro. ¿Ya? Esto vamos a borrar por ahora. Tienen que ir siguiéndome e ir escribiendo ustedes tal como yo estoy haciendo la consulta. ¿Ya? Fíjense que la fecha lo tengo que sacar de la tabla SUMI y el nombre y el código de producto de la tabla producto. ¿Ya? Cada vez que en la cláusula from exista más de una tabla, significa que se tiene que hacer una reunión natural. ¿Qué significa una reunión natural? Dice que para hacer una reunión natural entre dos tablas debe existir un campo en común entre estas tablas. ¿Sí? Tiene que existir un campo en común entre estas tablas. Pues, ¿cuál será ese campo en común entre estas tablas? Nosotros podemos ir a ver el diagrama o mirar el esquema simplemente, o si ya lo conocemos de memoria, el esquema de la base de datos, pues para nosotros es muy fácil saber cuál es el campo en común. Por ejemplo, ya yo sé que el campo en común entre la tabla SUMI y la tabla proveedor se llama código del producto. SUMI.código del producto. Eso es así, porque la tabla proveedor tiene un campo que se llama código producto y la tabla SUMI tiene un código producto. Pero más allá de eso, de que tengan el mismo nombre, no siempre pueden tener el mismo nombre, pueden tener nombres diferentes. ¿Ya? En este caso sí tiene. ¿Cómo me doy cuenta que está pasando algo así? Porque acá en la tabla SUMI yo le digo, la columna código de producto hace referencia a la tabla producto. Como esta es una llave foránea, siempre una llave foránea hace referencia a una llave primaria. ¿Cuál es la llave primaria de la tabla producto? Nos venimos a ver, la llave primaria, como verán acá, de la tabla producto es código de producto. Por lo tanto, eso a mí me indica que existe un campo en común entre esta tabla, entre la tabla SUMI, a través del código de producto, hace referencia a la tabla producto, ¿no? Entonces, por eso que cada vez que hay dos o más tablas, hay que hacer la igualdad con los campos llave foránea y llave primaria entre las dos tablas que se relacionan. Por lo tanto, yo con esto ya tendría lo que me piden, mostrar el código, el nombre y la fecha de transacción. Como hay dos tablas, necesariamente tengo que poner en la cláusula web igualar los campos comunes, ¿no? Los campos comunes. Bueno, para mí ya está hecha la consulta, voy a ejecutarla y me sale un error. Me dice, existe una columna ambigua, ¿ya? Y columna código del producto. Resulta que como esta tabla pertenece con el mismo nombre a como este campo pertenece a dos tablas diferentes, entonces para él es ambiguo, no sabe de cuál tabla va a obtener el código producto. Entonces, ustedes indistintamente pueden poner desde SUMI y acá pueden ponerlo producto. O si no, los dos de la tabla producto, como quieran, porque en ambas tablas se llama lo mismo y significa lo mismo. Por lo tanto, yo voy a ejecutar. Y como verán, ahora, hasta ahí estoy sacando el código, el nombre, pero acá hay una condición más. Suministrado por el proveedor 1, dicen. Entonces, ¿dónde están los datos de los proveedores? Los datos de los proveedores se encuentran en la tabla. Voy a hacer acá parte. Se encuentran en la tabla.
proveedores. ¿Cuál será el proveedor 1? Yo vengo acá y ejecuto. El prop 1 es este de acá, ¿no? Y aquí está su nombre, ¿no? Entonces lo que significa que yo tengo que hacer un join más con la tabla proveedores, y como hay una tabla más acá, tengo que igualar los campos en común entre las tablas que se relacionen. En este caso, la tabla proveedores se conecta con la tabla suministro a través de la tabla del campo, a través del campo código de proveedor. Esos son los campos en común. Y recién puedo hacer y decirle el nombre sea igual a, entre comillas, proveedor 1. De esta manera ya tendría completa mi consulta, y esos son los productos suministrados por el proveedor 1. Es el producto 1 en tal fecha, el producto 1 también en tal fecha, el producto 3 en tal fecha, el producto, y así sucesivamente. Son todos los productos que ha suministrado el proveedor 1, que ha suministrado, y me dice que me muestre su código, su nombre y su fecha de transacción. Entonces, de esta manera, es como se desarrolla una consulta con reunión natural. Les decía que otra forma de hacer esta consulta sería usando la cláusula in. Voy a copiar, esta sería la versión 2. La otra forma de hacer, mantengo todo lo de arriba, solo que voy a quitar acá la tabla proveedores. Y aquí voy a poner, hemos resuelto acá, pongan también ustedes entre comentarios, usando reunión natural, ¿ya? Usando reunión natural hemos resuelto este problema. También se lo conoce esto como join. Acá ahora vamos a usar otra cláusula del SQL. Vamos acá usando la cláusula in. Usando la cláusula in. Bien. Usando la cláusula in, esto de acá no cambia, es lo mismo, igual que estas dos tablas, solo que hasta ahí la consulta le saca, fíjense, 13, y lo correcto es que sean simplemente, ¿cuántas filas? 6. Entonces, pero vamos a hacer una consulta equivalente y vamos a decir y acá usamos la cláusula in. Y el código del proveedor de la tabla suministro, entonces me refiero a esta, el código del proveedor de la tabla suministro, in, y acá se habla de su consulta. ¿Qué es una subconsulta? Es una consulta que se incrusta en la cláusula where para validar, y si esto es verdad, si este código de producto pertenece a la consulta, a la subconsulta, entonces esto es verdad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comparar? Que este código de producto esté, el código de proveedor esté en la lista de esta subconsulta, el código proveedor en la tabla proveedor, where el nombre del proveedor sea igual a proveedor 1.
proveedor prop 1. Fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy usando esta cláusula in, en lugar de colocar todo esto de acá, ahora lo que estoy haciendo es decirle, y el código del proveedor de la tabla suministro pertenezca a este conjunto. En realidad, si ustedes miran, esto de acá es una subconsulta, es una consulta independiente que yo la puedo ejecutar solita, miren. Yo lo puedo ejecutar y me da, dice que el código del proveedor para este nombre, para el proveedor 1 es 1. Entonces, acá en otras palabras se está preguntando, de la tabla suministro, el código de la tabla suministro, el código 1 pertenece a este conjunto. Si dice que sí, entonces esto es verdad, por lo tanto esa fila es mostrada en la consulta padre, ¿ya? Porque esta es una subconsulta dentro de otra consulta, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es ejecutar. Miren, este es el resultado de ejecutar esta consulta. Si ejecutamos las dos consultas, verán ustedes que ambas consultas devuelven los mismos datos, exactamente, miren, devuelven los mismos datos. Estos 6 primeras filas corresponden a la primera consulta y esta segunda lista de filas corresponde a la segunda consulta. Y como verán, las dos consultas devuelven exactamente las mismas filas, con los mismos valores. Por lo tanto, se habla entonces de que estas dos consultas son equivalentes, ¿ya? La una usando la cláusula join y la otra usando la cláusula in a través del uso de subconsulta. Se denomina subconsulta a toda consulta que está dentro de otra consulta mayor o consulta padre. En este caso, esta es la consulta mayor y en la cláusula where, pues ustedes encontrarán una subconsulta que devuelve un valor y este valor es comparado con algún campo o con algún valor de la consulta superior o la consulta padre, también se la denomina. Eso usando la cláusula. Hay otra cláusula que también es interesante de usar. Se llama la cláusula exist. Que también se usa con su consulta. Vamos a copiar la consulta de arriba y la vamos a poner en la parte de abajo. Bien, entonces acá ustedes tienen la misma consulta, ahora que va a cambiar si es que vamos a usar otra cláusula. En lugar de usar la cláusula in, vamos a usar la cláusula exist. Entonces acá, en lugar, vamos a sustituir esto, le vamos a poner y exist. Utilizamos la misma subconsulta con una diferencia acá. Le decimos y cuando usamos la cláusula exist, tiene que haber un campo común entre la subconsulta y la consulta padre o la consulta principal. ¿Cuál es el campo común entre el proveedor y suministro? Pues eso lo vemos en el diagrama y se van a dar cuenta que el campo común entre la tabla sum y producto se llama, entre sumi y proveedor se llama código proveedor. Por lo tanto, yo digo y sumi.código del proveedor sea igual a proveedor.código del proveedor. Entonces, ¿qué es lo que valida exist? Dice,
Si esta subconsulta devuelve por lo menos una fila, dice, por lo menos una fila, puede devolver más, ¿ya? Pero basta que devuelva uno. Esta expresión devuelve true o válido si esta subconsulta devuelve por lo menos una fila. Si devuelve filas vacías, esto se convierte en falso, por lo tanto, esa fila no es mostrada en la consulta principal. Veamos qué pasa entonces. Vamos a ejecutar. Y fíjense, y si comparan con la anterior, si lo ejecutamos las dos al mismo tiempo, ustedes verán que, y si revisan a detalle, verán que el resultado de la consulta 1 es igual al resultado de la consulta 2. Como podrán apreciar, jóvenes, el poder expresivo del SQL, digo el poder expresivo, la forma de expresar consultas de distintas formas, pues hacen que el SQL sea un lenguaje muy poderoso, ¿ya? Fíjense que no existe entonces, dado en este ejemplo, no existe una sola forma de hacer una consulta. Podemos, por ejemplo, listar los proveedores que suministraron algún producto. Listar los proveedores que suministraron algún producto. Algo importante también a la hora de programar, y como en todos los lenguajes de programación, es entender lo que te pide el usuario. El usuario te puede pedir una consulta de esta naturaleza, listar todos los proveedores que suministraron algún producto. La tabla de proveedores, aquí está la tabla de proveedores, que suministraron algún producto, pues si este proveedor se encuentra en esta tabla, si está almacenado en esta tabla, pues ese proveedor ha suministrado algún producto. ¿Qué significa la palabra algún? Significa su equivalente, puede decir al menos un producto, por lo menos un producto, ¿ya? Eso más o menos es su equivalente cuando uno dice listar los proveedores que suministraron algún producto. Pues si un proveedor suministró algún producto es porque se encuentra en esta tabla. O sea, hay una relación entre la tabla proveedores y la tabla suministro. Si está acá es porque ha suministrado algún producto para algún almacén. Bueno, dicho esto, entonces podemos ir a ver nuestro escenario de programación. Vamos a compartir esa parte y vamos a continuar mostrando lo que vamos a programar, ¿no? Entonces, listar los proveedores que suministraron algún producto lo puedo resolver de dos maneras, hasta de tres maneras o más de repente. Yo digo seleccionar de la tabla proveedores Si yo hago esto, lo que estoy mostrando son todos los proveedores, pero me dice los proveedores que suministraron algún producto, me están condicionando acá. Entonces yo tengo que escribir algo en la cláusula web, donde el código del proveedor, vamos a hacer de esta manera, vamos a usar la cláusula ahí, donde el código del proveedor se encuentre en el resultado de su consulta. Entonces, hasta aquí lista todos los proveedores, pero que eso solo debo mostrar a aquellos que suministraron algún producto, pues yo tengo que venirme en la cláusula web y decir, si este código del proveedor de la tabla, si este código de la columna código del proveedor se encuentra en este subconjunto o en este resultado, pues yo voy a mostrar ese proveedor. Primero se ejecuta, aunque no se debe explicar de esta manera, pero cuando hay subconsulta, primero se ejecuta la subconsulta, en este caso, me da a devolver, fíjense, el 1, el 3, repetido, porque acá de verdad hay datos repetidos, ¿no? Entonces,
me va a devolver todos estos. Y la tabla de proveedores me va a devolver esta información. Entonces, ustedes van a ver que va a preguntar, ¿el 1 pertenece a este conjunto, al resultado de este conjunto de filas? Si pertenece este código, pues muéstrelo. Dice, el 2 está acá. Si pertenece, muéstrelo. El 3, que es este de acá, el 3, compara el valor 3 con el resultado de esta subconsulta. Si existe, entonces, o si el código 3 está en la lista que devuelve esta subconsulta, pues muéstrelo. Entonces, si lo ejecutamos esto, vamos a poder ver que los proveedores con código 1, 3 y 4 han suministrado algún producto. ¿Sí? Esa sería una forma de hacer. Si usamos la cláusula exist, entonces acá le vamos a poner usando la cláusula in. Y veamos usando la cláusula exist. Entonces acá sería de otra manera. Exist devuelve verdadero si la subconsulta devuelve por lo menos un valor. Pero cuando usamos la cláusula exist, en la subconsulta hay que poner el campo común entre la tabla de la consulta superior y la subconsulta. O sea, tiene que haber un campo común entre proveedor y suministro. ¿Cuál es el campo común entre proveedor y suministro? Pues podemos ir al diagrama y analizar allá. Pero como ya yo conozco, yo le digo la tabla suministro, el campo que me integra o que hacen referencia a estas dos tablas se llama código del proveedor. Perdón, no sé, acá, código del proveedor igual a proveedor.código del proveedor. Fíjense que interviene un campo de la tabla de la consulta exterior o consulta principal que hace una reunión natural con un campo que tiene común en la tabla de la subconsulta. Entonces él viene y dice, por cada fila de la tabla de suministro existe un código igual al de la columna código proveedor de la tabla proveedor. Si existe, si esto es verdad, entonces ese proveedor es mostrado. Vuelvo a repetir, la cláusula exist devuelve un valor verdadero si esta subconsulta retorna una o más filas. Pues veamos entonces qué me devuelve esto. Me devuelve que el proveedor 1, 3 y 4 han suministrado algún producto. Esto debería ser igual a la consulta anterior. Y si revisamos, de repente podemos ver acá que, fíjense, las dos consultas devuelven los mismos resultados. ¿No? Ustedes les dejo de trabajo que hagan usando reunión natural. Debe dar el mismo resultado. Pues ahora vamos a hacer lo contrario en el ejercicio 8. Listar los proveedores que no suministraron productos. Listar los proveedores que no suministraron productos es lo contrario a lo que hemos hecho. Lo contrario a lo que hemos hecho. Entonces, si usamos la cláusula in, en lugar de decir in, solo cambiamos la palabra not in. O sea, voy a buscar todos los proveedores que no estén en la lista o que no hubieran suministrado productos en la tabla de suministro. Eso significa not in.
Entonces ejecutamos la consulta. Y el proveedor 2 es el único proveedor que no ha suministrado producto. ¿Ya? ¿Cómo sería con la cláusula exist? Con la cláusula exist. Voy a poner acá usando la cláusula exist. Igual que el otro, en lugar de ponerle exist, le digo not exist. Perdón, este no va, ¿no? El código del proveedor. Tengo que copiarme exactamente lo que está acá en el web, para no volver a escribir todo de nuevo. Y acá, en lugar de ponerle exist, le ponemos not exist. En otra palabra, estoy diciendo, liste los proveedores que no existan en el resultado de esta lista. Entonces, de esa consulta, me sale que el proveedor 2, si yo ejecuto las dos, fíjense que me da el mismo resultado. Le dejo como actividad y para que investiguen. ¿Es posible hacer con join? Me van a responder ustedes en el ejercicio, ¿es o no es posible hacer? Si es, tienen que escribir la consulta. ¿De acuerdo? Entonces les dejo esto como actividad. Bien, entonces estas son estas son las consultas que vamos haciendo. También otra forma de hacer esta misma consulta, perdón, la de acá, la 7, voy a escribir una más. Con es una herramienta que utiliza SQL Server para contar cuántas filas hay o cuántas filas se retornan de una consulta. Entonces, fíjense que esta consulta de acá la podemos hacer también de la siguiente manera. Cele asterisco from, y acá lo que hago yo es contar, en la tabla sumi, donde esto se mantiene. Lo único que acá yo le digo mayor a 0. ¿Qué estoy haciendo acá? Diga, seleccione de la tabla proveedores donde esta es una subconsulta y va y cuenta cuántas filas cuántas filas devuelve esta consulta de la tabla SUMI donde el código del proveedor de la tabla proveedor sea igual al código proveedor de la tabla SUMI. Y esto va y cuenta, ¿qué significa esto? Cuente. Si devuelve mayor a 0, quiere decir por lo menos una fila hay. Si devuelve 0, pues no hay fila. Por lo tanto, si es mayor a 0, esto es verdad. Si es menor o igual a 0, esto es falso. Esta expresión de acá. Entonces lo vamos a ejecutar. Y verán que si yo comparo estas dos, me da exactamente el mismo valor. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.